Este es un fragmento de lo que tendremos en el episodio de hoy. El autismo dicen que se ha puesto de moda. No es que se haya puesto de moda, simplemente es que nos hemos lanzado a hablar de autismo de una forma sin ningún tipo de máscara y sin hacer ese masking que muchas veces llevamos haciendo años, ¿no? Pero, claro, cuando se convierte algo en moda, también se empieza a deformar. Se empieza a crear subproductos que realmente no son. La estructura actual a nivel educativo, a nivel de leyes, incluso a nivel de gobiernos, se abren y se ponen muchas medallas cuando hablan de inclusión, de todo esto, pero se quedan palabras. Y hay muchos millones invertidos, pero no son los suficientes porque no están bien dirigidos. Tú puedes tener millones de euros que si no vas a la base, a ofrecer profesionales que acompañen. O sea, esos profesores que tienen a 28 alumnos, cada uno de su padre y de su madre, no necesitan tener un PT, una L y un TIS o un técnico de integración social, 3 personas para todo un colegio. A mí el autismo me puso la vida en color. Yo hasta tener a mi hijo vivía en blanco y negro. En una película buena, muy buena, pero en blanco y negro. A partir de conocer el autismo, de repente tuve como eso que pones un nuevo sistema operativo en tu vida y vas a pasar de nivel, ¿no? Como Super Mario cuando consigue el castillo y va al siguiente, pues a mí el autismo fue el que me empujó de un castillo a otro. Iluminemos Podcast. Es un espacio para aprender y repensar. Aquí exploramos el autismo, otras neurodivergencias y la inclusión desde la experiencia y la voz de personas autistas, familias, especialistas y agentes de cambio. Abrimos el corazón y la mente a través de historias que inspiran, enseñan y transforman. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. La quinta temporada de Iluminemos Podcast es presentada por Wingstop. En este episodio de Iluminemos Podcast hablamos del autismo desde un lugar distinto, más allá de las etiquetas. Conversamos con Alberto Fernández Parrón, comunicador y padre, sobre cómo un diagnóstico puede transformar la manera en la que miramos la vida, la comunicación y la inclusión. Porque antes de cualquier diagnóstico, somos personas. Acompáñanos. Alberto, bienvenido a Iluminemos Podcast. Gerardo, un placer. Tenía yo muchas ganas de estar aquí. Yo sé, lo habíamos platicado hace tiempo y lo teníamos, pero ya, ahora sí que en México hay una canción muy famosa de Lucerito que le dice a Manuel Mijares hasta que se me hizo Manuelito, ¿no? Que es mucho como que mi apertura en muchos episodios de esto, porque obviamente pues es un privilegio tenerte y poder platicar contigo. El privilegio es mío y tenemos muchas cosas en común, muchas de las que hablar y sobre todo mucho a lo que atender también a la audiencia. Así que yo vengo a disfrutar y a ser yo, a ser absolutamente transparente. Gracias. ¿Y cómo te defines? ¿Quién es Alberto? Pues para quien no me conozca, Alberto es comunicador, es periodista. Pero ante todo, soy padre de un niño que se llama Sergio y de una niña que se llama Carlota. Y mira, hace unos meses te hubiese dicho que Sergio es autista, pero a día de hoy ya no lo digo, porque ante todo somos personas. Y siento que poniéndonos las etiquetas nos ayudamos para comprender, pero una vez que comprendemos necesitamos quitarnos las etiquetas para ver a la persona realmente que hay detrás. Y esa es mi gran labor, desde quién soy y lo que hago, mostrar sanando desde mi voz y sanando desde la voz de otras personas para, sobre todo, mostrar personas y no etiquetas o percepciones. Totalmente. ¿Cómo llegas al diagnóstico de tu hijo? Pues el diagnóstico me llegó de una forma, pues la verdad que como muy día a día.
¿no? Desde que Sergio tenía 2 años, veíamos que no se comunicaba igual que su hermana, que tenía un lenguaje más primitivo, le costaba más, ¿no? Y sobre todo que explotaba mucho, tenía una explosión emocional muy importante porque, claro, al tener esa barrera con nosotros, porque él quería decirnos cosas que nosotros no terminábamos de entender, pues su forma al final de llamarnos y decirnos, oye, que me está pasando algo, pues era explotando, era gritando. Y a partir de ahí, pues nos juntamos con profesionales que tuvimos la suerte desde el principio de tener grandes profesionales al lado en el colegio, luego fuimos al pediatra, a partir de ahí médicos, etcétera, para llegar a tener el diagnóstico bueno, en Amitea, que en España para mí es el centro de diagnóstico de autismo más potente de España, sin duda, con grandísimos profesionales. Y a partir de tener el diagnóstico, pues, bueno, primero semáforo en rojo. No te voy a decir que todo es arco iris, para nada. Un semáforo en rojo importante, pero sobre todo comprender y entender. Y fue una apertura a un mundo que para mí, pues era muy desconocido. Uf. Y tienes un rol profesional, periodista, comunicador y demás, ¿no? Hoy, en el rol de comunicador, de periodista, ¿cómo defines el autismo? El autismo no es una enfermedad. El autismo es una forma diferente de sentir y de vivir en este mundo. Para mí las personas autistas han venido a enseñarnos otra forma de vivir. Simplemente a veces es un lenguaje diferente, porque ni siquiera hablan. A veces es una forma de expresar diferente, porque aunque hablen, te lo cuentan de otra forma. Mm. Pero eso no significa que sea malo. Como en una de las últimas canciones que he escrito, que eso también ahora me ha dado por escribir canciones, digo, abracemos la sonrisa, aunque cueste, aunque duela. Y eso significa que abrazar el autismo a veces duele, porque encontrar la conexión, encontrar el entendimiento ante lo que para ti muchas veces es incomprensible, porque no pensamos igual, pues son caminos que cuesta encontrar, pero que una vez que encuentras también son mucho más jugosos, ¿no? Y te hace crecer de una forma exponencial. Así que para mí el autismo sobre todo es una maestría de vida. Mm. Y doctorado y le incluimos títulos ahí, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que son grandes maestros que vienen a que les aprendamos muchísimo, ¿no? Pero trato de combinar el plano profesional, el plano, personal, obviamente, y cuando se conjugan las 2 cosas, ¿no? ¿Qué cambió en tu forma de mirar, la vida y en tu forma de comunicarte, incluso con tu familia? Cuando recibes, confirmas el diagnóstico y cuando creo que si algo compartimos tú y yo es, una practicidad en la clasificación, en la etiqueta, a decir: "Okey, va, ¿y qué hacemos?", ¿no? Y a transitarlo y atravesarlo, ¿no? Con herramientas que ahorita te voy a preguntar también y demás, pero ¿cómo cambia esa forma de mirar la vida y esa forma de comunicarte con tu familia a partir de que, pues, creo que un suceso transformador como el diagnóstico, ¿no? A mí el autismo me puso la vida en color. Yo hasta tener a mi hijo vivía en blanco y negro. En una película buena, muy buena, pero en blanco y negro. A partir de conocer el autismo, de repente tuve como eso de que pones un nuevo sistema operativo en tu vida y vas a pasar de nivel, ¿no? Como Mm, Super Mario cuando consigue el castillo y va al siguiente, pues a mí el autismo fue el que me empujó de un castillo a otro. Y el nuevo castillo era un castillo en color. Eso en mi comunicación fue, bueno, imagínate lo explosivo que fue que yo en mi mundo en blanco y negro pensaba que siendo director de comunicación de una multinacional, pues estaba en el culmen de mi carrera. Y en realidad simplemente era un paso más. mm, Desde que descubrí todo ese mundo de color, sentí que yo ya no podía seguir teniendo un mensaje
en el que yo era portavoz. Yo estaba en el Congreso de los Diputados hablando de salud, representando a la compañía, ¿no? A la multinacional. Y sin embargo dije, esto ya no es Alberto. Mm. Alberto ha pasado una etapa y ya está en el nuevo castillo y por tanto su mensaje ya no puede ser ese. Y dejé de ser director de comunicación y me cambié a otra posición, simplemente para tener ese anonimato y poder empezar a tener mi propio mensaje. Un mensaje en el que lo primero que surgió fue un libro que se llama Empresas Autistas, en el que desgrano pues cómo yo fui incorporando todos esos aprendizajes con mi hijo a la empresa, porque el 75% de los problemas en una empresa derivan siempre de problemas de comunicación, y en eso tú también lo sabes mucho, ¿no? Y a partir de ahí luego, pues ya fue evolucionando a tener cada día pues mayor influencia dentro de las redes sociales, de las charlas, de ir a empresas, pues a concienciar, ¿no? Y tanto que, bueno, que yo sigo evolucionando a una concienciación aún mayor, ¿no? Que es lo que te decía al principio en mi presentación. Yo ya ni siquiera conciencio desde un punto de vista de la neurodivergencia o desde el autismo, sino voy ese paso un poquito más allá para que empecemos a vernos como personas. Y en el momento que nos vemos como personas, da igual si eres síndrome de Down, si eres rubia, si eres moreno, si eres blanco, eres negro, asiático, autista, TDAH, todo son etiquetas y adjetivos que lo único que están haciendo es limitar. Y somos mucho más que eso. Pero muchísimo más, ¿no? ¿Y por qué consideras y cómo has incorporado como parte de tu mensaje el quitar las etiquetas? Ha sido también una parte de mi propia transformación y del día a día, pero uno de los puntos más importantes ha sido dos. Uno a favor y otro en contra. Y te voy a decir además los dos de forma totalmente transparente. Uno es el hecho de que por tener la etiqueta, por ejemplo, mi hijo ha tenido en 3 meses un día que se ha desregulado, se desreguló tanto que tiró una silla y dio una niña. O sea que no estoy justificando en ningún momento ningún aspecto violento, pero ha tenido una pelea en 3 meses. Como es autista, tuvimos hasta que hacer un escrito con los diferentes padres, se montó una revolución en el colegio por lo que había Mm. pasado. Sin embargo, a mi hijo le pegan un día sí y un día no, niños que no son autistas o que no tienen la etiqueta de autista y no pasa nada porque son niños. El día que lo hace mi hijo, como es autista, se forma la revolución. Entonces, ahí para mí fue un clic de estamos demasiado ya, una vez que tenemos la etiqueta, ojo, que la etiqueta también es muy peligrosa, porque es ese punto en el que es como que todo lo que ocurre es por esa etiqueta. Y entonces ya nos olvidamos de todo lo que ocurre alrededor del niño, porque parece que es que el niño ya no es Sergio, es el niño autista. Y ese es un Ujú. punto. Y el segundo, y lo siento que me van a escuchar algunos autistas y a partir de ahí quizá hasta me van a dejar de seguir, pero también es la excusa de que como soy autista, y soy inflexible, hago y digo lo que me da la gana. Y dejar y ponerme la etiqueta de autista para poder decir lo que me salga de las narices sin importarme lo que piense o lo que sienta la persona que tiene enfrente. Y tampoco estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo, por supuesto, ni que las personas que ven en la etiqueta del autismo lo consideren y, entre comillas, lo penalicen a todo lo que ocurre, pero tampoco Ujú. estoy de acuerdo a que la etiqueta del autismo sea tu pasaporte para Para hacer hacerlo lo bien. que te dé la gana. Porque como soy autista, X. Y es que recibo muchas de estas, ¿no? Y al final digo, no, perdona, quizá eres un maleducado y no significa que seas autista o no seas autista, simplemente eres un maleducado. Autistas hay en millones en el mundo y no todo significa X o Y, ¿no? Entonces, dejemos de excusarnos por una etiqueta, ni para lo bueno ni para lo malo. Quizá estoy Daniel. abriendo un melón, Gerardo, y lo siento, No, no, pero lo pero yo siento creo que es un así. tema que tenemos que tocar, Alberto, porque Daniel Comín lo escribió hace unos años, ¿no? ¿Queremos inclusión o queremos privilegios? Que ojo,
¿no? No es lo mismo, Mm, ¿no? Y creo que es eso un es. tema, y es un tema al cual yo creo que merece la pena ponerle atención, ¿no? Porque, yo creo y pienso como tú, ¿no? De decir, a ver, o sea, no es un pasaporte para hacer lo que te dé la gana, como lo dijiste tú, ¿no? Sino es algo que, okey, define ciertas cosas en tu contexto y en tu entorno, pero no es un pase libre para hacer lo que quieras. Pero justo creo que esas palabras que me has dicho es el punto, ¿no? Queremos igualdad o queremos equidad o simplemente que nos entendamos como personas. Pero una etiqueta no puede ser un privilegio y por ello, como eso, pues oye, quizá tienes mayores dificultades en una relación social, ¿no? Eso se entiende y cuando se entiende no hay ningún problema. Pero cuando eso es la excusa para ser un mal educado o para exigir determinadas cosas que no exigirías si no tuvieses esa etiqueta, ya no me gusta. Porque entonces parece que nos estamos aprovechando también de determinadas circunstancias y flaco favor estamos haciendo entonces a todo lo que intentamos concienciar y apoyar, ¿no? Totalmente. Entonces, así lo siento, Gerardo. No, y no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿eh? Porque lo decías muy bien, ¿no? O sea, las etiquetas muchas veces van para los 2 lados, ¿no? Por un lado, te garantizan el hecho de tener cierta facilidad, entre comillas, en situaciones del día a día, y a veces no, ¿no? Lo decías ahorita con tu hijo. Lo hace Es, cualquier niño y se exacerba porque es autista, ¿no? Y lo hemos visto y lo vemos en comunicación social, en medios a cada rato, ¿no? O sea, ¿por eso qué es. tendemos como sociedad a magnificar las cosas cuando hablamos de una condición? Pero es justo la respuesta, entiendo que es que viene todo de la misma raíz. Por un lado, cuando tenemos desconocimiento, nos quedamos en la superficie. Entonces la etiqueta es la superficie. Y quizás si la etiqueta significa tres características, yo me quedo en esas tres, porque el desconocimiento me hace no rascar más. Pero si encima esa etiqueta hace que ese contenido venda más, como está ocurriendo actualmente en el mundo con el autismo dicen que se ha puesto de moda. No es que se haya puesto de moda, simplemente es que nos hemos lanzado a hablar de autismo de una forma sin ningún tipo de máscara y sin hacer ese masking que muchas veces llevamos haciendo años, ¿no? Pero, claro, cuando se convierte algo en moda, también se empieza a deformar, se empieza a crear subproductos que realmente no son. Y ahí entonces es donde hay que poner barreras, porque si no la gente se va a confundir mucho también, ¿no? Eso como cuando se empieza ya a hablar de esa persona autista como el superhéroe, o el que habla del autismo como solo el que es hiperinteligente que nos va a salvar el mundo aunque no tenga relación social. Ya, pero es que el autismo es un espectro tan grande que también un niño que no tiene comunicación verbal y que quizás está dando golpes contra la pared porque necesita, es su forma de comunicarse, que eso también hay que entenderlo, también es autista. Pero ¿qué pasa? Que ese no es el salvador y entonces le denosto. No, no seamos tan hipócritas. Ni una cosa es buena ni la otra. Simplemente dejemos de marcarnos por una etiqueta y empecemos a mirar más allá. Porque esa persona que no se comunica también siente. Y seguramente si bajas y rascas y quitas esas capas de cebolla, vas a encontrar algo maravilloso. Y a la persona que es hiperinteligente y que quizá no tiene esas necesidades sociales, pero o tiene esas dificultades, también puedes encontrar grandes aspectos que no tienen nada que ver con la etiqueta, simplemente es con la persona que hay detrás. Entonces, a mí ya es que me ha cansado un poco. Y luego el hecho también, incluso entre las familias, ¿no? Parece que estamos a ver quién la tiene más grande. Perdóname, o sea, si estamos hablando de intentar apoyarnos entre nosotros, dejemos ya de es que mi hijo habla o no habla, es que mi hijo tiene más necesidades que el tuyo. Cada uno es una persona única que tiene sus propias necesidades.
Entonces, apoyemos a cada persona como es, como un ser único e independiente. Y no porque tu hijo necesite más que el otro o es más que nadie. No, perdona. Todos tenemos Ni más nuestras ni menos. propias necesidades, seamos autistas o no. Y en temas de comunicación y mucho de lo que vemos, ¿no? Yo cada vez, a ver, sigo pocos medios de comunicación, pero soy muy apasionado y muy fanático del fútbol. Y Mm. ver cada vez lo que pasa con cada momento, con cada partido, de verdad, me da mucho coraje, ¿no? Porque me conflictúa el clickbait o como le quieran llamar, ¿no? El encabezado amarillista para captar tu atención y demás. Y lo vemos tristemente en todas las aristas. Pero también caemos en la madre de todos los errores, que es la generalización, ¿no? O sea, porque conocemos adultos autistas felices y conocemos adultos autistas infelices. O sea, porque hay seres humanos felices y hay seres humanos infelices, ¿no? Pero de nuevo, volvemos a intentar hacerlo a través de la etiqueta. No, es que hay personas felices y personas infelices. Si esa persona es autista o no, no es la razón específica por la cual sea más feliz o menos feliz. Puede ser una razón porque no se le ha sabido tratar, porque no se le ha sabido entender de esa falta de bienestar. Puede ser. Y por supuesto, hay que ir a la raíz y apoyarle. Pero se le apoya desde todos los campos, de una forma holística, entendiendo todas sus necesidades. Porque quizá el autismo le está creando una necesidad que no ha sido cubierta, pero seguramente quizá a nivel también emocional también la tiene. Entonces, busquemos esa solución individual por persona. Y eso es complicado, pero no es imposible. Se puede hacer cuando las personas y los profesionales tienen ganas. ¿Será que a veces tú y yo, personas como tú y yo, pecamos de perseguir utopías? Sí. Sí, es verdad, pero porque vivimos en un mundo en el que tú y yo somos unos grandes soñadores. Y tú lo eres. Iluminemos por el Mundo es un gran ejemplo. Y lo que hiciste en esa campaña en México hace años es el resultado de ser un soñador. Y yo soy otro gran soñador y gracias a eso hemos hecho congresos y hemos llegado a 12 millones de personas. Si no tienes sueños, no vas a cumplirlos, ¿no? Pero también es verdad que el universo habla matemáticas y las matemáticas son binarias. Somos ceros o unos. Y eso es una realidad. Entonces tú y yo quizás somos uno, pero también habrá muchos ceros y seguirán siendo ceros hasta que se mueran, porque su función en la vida es ser cero. Y ya traspasarán a ser un uno quizá en otra. Eso según cada uno con sus creencias, ¿no? Yo creo que estamos en continua transmutación, ¿no? Y el que es cero va a ser cero. Y eso es así porque es su función. Entonces, un mundo en el que todos seamos unos es una utopía, seguramente. Pero no dejaremos de luchar por ello también, ¿no? O por lo menos no nos daremos por vencidos tan fácil. ¿Y sabes lo que ocurre? Que luego dentro de nuestros mundos, si nos planteamos todo el mundo o incluso más allá de nuestro mundo, podría ser una utopía. Pero si lo que nosotros creamos es un mini entorno, conseguimos que alrededor de nuestro entorno los unos sean mayores que los ceros, ya hemos conseguido en realidad ese mundo. Entonces esa utopía no es tal. O sea, la utopía está cuando lo hacemos grandilocuente y pensamos que todo el mundo va a ser uno. Eso sí es una utopía. Pero con lo que estamos haciendo, cada vez tenemos más unos a nuestro alrededor. Lo siento por el ejemplo del cero y el uno, pero creo que es bastante visual, ¿no? Y Totalmente. si alrededor de nosotros cada vez hay más personas uno, pues oye, tú ves hasta dónde ves, ¿no? Si yo veo hasta aquí y todo lo que veo son unos, yo pienso que mi mundo es de unos. Claro. Pues ya está, ¿por qué no? He conseguido que alrededor de mí todos seamos uno. Pues ya está, he cumplido mi papel. Sí, tu utopía dentro de tu propio círculo, si quieres, pero Es mi propio entorno, eso es. totalmente. Y además creo que es lo que me está ocurriendo, ¿no? Por todas las acciones que hago a nivel de comunicación, de medios, etcétera, cada vez están llegando a mi vida personas más maravillosas.
de las que Mm, aprendo continuamente y de las que si no estuviese en esta utopía, pues quizá no me hubiesen llegado nunca. claro. Así que yo lo que voy a seguir es luchando por esa utopía porque siento que mi entorno cada vez es más como a mí me gusta, porque tengo a las personas adecuadas, porque llegan a mí, ¿eh? No porque yo las busque, sino porque llegan a mí. ¿Y cómo se ve esa utopía para ti? ¿Cómo se ve esa realidad en ese mundo de unos? Pues yo si tuviese que soñar, sería un mundo en el que las personas s- se quisiesen ante todo, en el que realmente la energía principal, la que dirige el mundo, sea el amor. Y que cuando veamos a la otra persona, el entorno en el que vivimos, los animales con los que nos rodeamos, que todo estuviese conectado. Ese famoso todos somos uno es el resultado de lo que a mí me gustaría que se viviese. Porque siento que realmente estamos todos conectados y esa desconexión la ha creado el mundo actual. Pero aún así, esto es como se dice que cuando siempre que ha habido fuego quedan ascuas, ¿no? Por mucha desconexión que se ha intentado, siempre existe una pequeña raíz que puedes volver a enchufar. Y una vez que enchufas, despiertas. Eso es lo que... Totalmente. Me gusta mucho escucharte, eso me va a llevar hacia otro camino, pero me voy a regresar un poquito y después nos vamos Tú, para el otro camino, ¿no? yo Pero voy, yo voy y vengo donde tú me digas. me Si yo tenía encanta, muchas ganas de hablar contigo aquí, Gerardo. me encanta. ¿Qué diferencia con todo esto, ¿no? Que hablábamos de la utopía, de las etiquetas, de la concienciación, concientización, divulgación, como digo, a ver, es informar, ¿no? Es visibilizar, como cada quien le quiera llamar, ¿no? Pero, ¿qué diferencia encuentras entre hablar de autismo y entre hablar con alma sobre una vida con autismo? Es todo, ahí está la gran diferencia. Si tú estás en clase, imagínate, de repente te vuelves a los 10 años y te vas al colegio. Y hay un profesor que te da toda la información, pero como si fuese una máquina, que no, que te cuenta, mira, la Revolución Francesa en 1768, no sé, y te cuenta todo ese rollo, ¿no? Y luego de repente te viene otro profesor y te cuenta con emoción lo que ha vivido y cómo ha sentido lo que fue la Revolución Francesa y que gracias a ese sentimiento a día de hoy estamos en democracia y tal y cual, ¿tú con quién te quedarías? ¿Con el que te ha dado simplemente la información como una chapa? ¿O con el que te ha hecho sentir? En realidad la comunicación empieza en el sentimiento. Toda la comunicación eficiente y efectiva comienza en la emoción. Porque nuestra forma de pensar, y eso no lo digo yo, lo dice la neurociencia, nuestra forma de decidir, la decisión siempre se toma por una emoción. Siempre. Y una vez que tomas la decisión, tu cerebro racional la confirma, pero no la toma, la ha tomado la emoción anteriormente. Mm, Entonces, si vamos a concienciar, necesitamos concienciar desde nuestra emoción, desde nuestra historia, desde nuestro storytelling, porque de esa forma llegas a las personas, les haces emocionarse, les haces vibrar, y a partir de que vibran, empieza la empatía. Primero les haces emocionarse. Eso te abre la puerta a querer más y les ofreces más información. Y una vez que tienen la información y la emoción, empieza la empatía. ¿Qué ocurre? En lo que se ha intentado en muchos, incluso a nivel institucional, se ha ido directamente al paso 2. Yo te doy toda la información para llegar a la empatía. Pero es que los procesos mentales y de comunicación empiezan en la parte 1. Y si esa puerta no la abrimos, por mucha información que des, nunca llegarás a la empatía. Y sin empatía, nunca tendremos inclusión. Porque a día de hoy tenemos que seguir hablando de inclusión, aunque nos gustaría hablar de respeto. Pero a día de hoy sigue habiendo exclusión. 2 de cada 3 niños neurodivergentes sufren bullying en el colegio. Eso significa que seguimos teniendo exclusión. Yo lo vivo a día de hoy, ¿no?
Entonces, volvemos a lo mismo. Entendamos cómo se habla y cómo se entiende y cómo nos conectamos, que no dejamos de ser seres sociables. Y si para llegar al punto A y al punto B tienes que pasar por el A y el A nunca lo has tocado, ¿cómo vas a llegar, amigo? Es así de sencillo. Y cuando te diriges a audiencias más amplias, ¿no? Profesionalmente, que no necesariamente están vinculadas al autismo, ¿cómo abordas la sensibilización con esto que acabas de decir que me encantó? A ver, somos máquinas, las emociones vienen al volante, punto, ¿no? O sea, eso como seres humanos, ¿no? Pero ¿cómo abordas la sensibilización o el dar la información sin caer en estereotipos, en lástima o en pena, ¿no? O sea, ¿qué enfoque tú como experto en comunicación recomiendas para comunicar sobre autismo respetuosamente? Acabas de dar en el clavo. Si intentas hablar de autismo desde la vulnerabilidad de la pena, estamos haciendo un flaco favor. Si en lugar de eso lo muestras desde la vulnerabilidad y el poder y el desarrollo que ocurre siendo vulnerable, ahí sí, porque todos somos vulnerables, porque todos tenemos un lobo y todos estamos luchando contra ese lobo, ¿no? ¿Quién hubiese sido Caperucita si no hubiese tenido ese lobo? No existiría. Seguramente hubiese sido una niña que paseaba todos los días con él por el campo, pero no lo hubiese conocido ni Dios, ¿no? Porque ella hubiese hecho su papel, que era llevarle la comida a la abuela, pero sin un lobo, nunca nadie conocería a Caperucita. Sin embargo, hubo un lobo que la transformó, que la llevó a ser la Caperucita que conocemos hoy. Desde ahí es desde donde debemos comunicar. No desde la pena de, ay, pobrecita, que se le encontró un lobo. No, es desde ese proceso de transformación Mm. que vivió Caperucita porque tuvo ese lobo. Pues todos somos Caperucita y todos tenemos lobos, ya sea por el autismo, ya sea por TDAH, ya sea porque he tenido un accidente, ya sea porque, no sé, en España es muy famosa Irene Villa, por ejemplo, tuvo un atentado y estuvo, bueno, entre la vida y la muerte, perdió las dos piernas. Pues ella, para mí siempre es un ejemplo de cómo comunicar, porque ella sigue comunicando desde la alegría de vivir, Mm. mostrando cómo, a pesar de haber perdido las dos piernas y haber sufrido un atentado terrorista, puede seguir ofreciendo amor a la gente, incluso habiendo perdonado públicamente a las personas que le hicieron ese atentado, ¿no? Porque Irene en ese punto traslada ese lobo no desde la pena o de la angustia o del dolor, sino desde la transformación y todo lo que le ha conllevado en la vida a ser y a apoyar y a ayudar. Seguramente si no hubiese tenido ese accidente no sería la Irene Villa que soy, ¿no? Como tú y como yo, que no Entonces, seremos ni la mitad de lo que somos hoy si no tuviéramos un hijo con un diagnóstico autista, como le queramos llamar, ¿no? así es. Para nosotros nuestro logo ha sido ese. Y quizá mañana tenemos otro, ¿vale? Que eso no significa, estamos en continuo movimiento. O sea, que eso también, que rompamos un poco ese esquema de, es que esto va a ser para siempre. No, estamos en continuo movimiento, igual que la propia Vía Láctea, ¿no? Dicen que la Vía Láctea se mueve como una manta a lo largo del universo. Si la propia Vía Láctea se está moviendo, no nos vamos a mover nosotros, que somos una pequeña partícula dentro del universo, ¿no? Pues lo mismo ocurre. A nosotros el destino nos hizo tener un gran maestro de vida que son nuestros hijos, autistas, y nos ha enseñado ese mundo de color. Ya está. ¿Cómo, cómo llegas al punto de integrarlo así en tu vida como padre? Pues esa es una gran pregunta, Gerardo, porque eso es una de las cosas que también a mí más me ha costado dentro de ese semáforo en rojo. Porque el integrar el día a día significa dejar de hacer lo que tú eres en muchos puntos. Por generosidad, ¿no? En algunas de las charlas que hago en empresas o donde sea, ¿no?
digo que yo era serio, porque era simpático, era empático, tenía inteligencia, tenía, ¿sabes? Era serio. Pero a mí me transformó y me convertí en Sergio, por la G. Pero la G es de generosidad, porque esa G hace que yo me levante enfocado por apoyar y hacer y cambiar un mundo para él. Es una G en la que yo quizá antes tenía muchísima más relación social y ahora la tengo menor. Incluso antes salía mucho más a restaurantes y a día de hoy no lo hago porque ese tipo de situaciones pues quizá le alteran emocionalmente, ¿no? Y esa generosidad hace que, pues que haya cambiado mucho de mis propios patrones mentales, ¿no? Y de Mm. mis propias acciones en el día a día. Pero por eso me gusta llamarlo desde la G de generosidad, porque lo hago desde el amor absoluto por acompañarle. Porque cuanto más sé lo que necesita o quién es, más me gusta acompañarle sin juzgarle. Y en este camino de aceptar, de entender, de compartir y de entender todo esto que estás diciendo, ¿cómo evolucionó y cómo ha ido evolucionando tu propia forma de comunicar tus emociones, tus expectativas, tus miedos, tus alegrías? Hablabas ahorita del poder de la vulnerabilidad como tal, ¿no? Ante todo he cambiado a ser Alberto. Antes era el director de comunicación o era el presentador de Abraza la Sonrisa, por ejemplo. Hoy no. Hoy soy Alberto F. Parrón en las redes sociales, Alberto Fernández, y soy como soy. Y cada día soy más auténtico. Y eso me ha llevado a no tener miedo a sentir y a decir lo que siento. Lo cual, oye, nosotros como hombres, además, Gerardo, tenemos esa barrera, ¿no? El hombre no siente, el hombre no piensa, no hace más que, oye, somos esos cazadores que traemos la comida a casa, ¿no? Sin embargo, el hombre también siente, el hombre también puede ser altamente sensible, lo cual yo he descubierto gracias a mi hijo, que yo soy una persona paz, ¿no? Aunque bueno, eso podría ser, podríamos abrir otro velón por ahí, porque qué pues, bueno, no vamos a abrir el velón, ¿no? Y eso también me ha llevado a crear canales de comunicación que van más allá, que van a sanar incluso desde mi propia voz. He creado un canal de meditación que se llama Respira Universo y somos más de 24.000 personas que meditamos de forma diaria, pero porque es una meditación súper emocional, en el que vivimos emociones de forma diaria en función de las energías que están alrededor nuestra, ¿no? Y eso sana a la gente, y eso me sana a mí. Mm. Y eso seguramente, sin todo este camino, nunca me hubiese atrevido a hacerlo, porque yo antes era un director de comunicación de una multinacional que tenía que mantener una, una fachada. Sí, y una estructura y una estrategia de comunicación y Claro, porque si no tienes esa fachada, ¿qué van a pensar el resto de colegas? A mí a día de hoy, personalmente, el que me quiere y el que no me quiere, que no me quiera. Sé que no voy a ser una croqueta que le gusta a todo el mundo. Y no busco ser una croqueta. También es algo que he trabajado con expertos en comunicación, con expertos en comportamiento humano, con expertos en bloqueos mentales. O sea que todo esto llevo años trabajándolo, ¿no? Para poder sentir lo que soy y desde sentir y saber quién soy, poder acompañar a las personas desde ese lugar. cómo cambia la interacción, ¿no? Con el otro cuando lo haces desde ese lugar. Pues cambia de forma absoluta, porque sobre todo cambia en que matas al ego. Yo ya no comunico desde Alberto para mí, o porque yo vaya a tener éxito, o porque yo vaya a ser X, o cuántas personas me siguen. Que las personas me sigan es simplemente el resultado de quién soy, pero me siguen para ellos, no por mí. Esa es la gran diferencia. O sea, yo simplemente soy un canal que les hace vibrar a ellos.
Por tanto, cuando me empiezan a seguir a mí, es para sanarse a ellos mismos, no es por mí. Y esto no sé si habrá personas que lo entiendan o no, ¿vale? Pero yo he traspasado ese punto en el que no hago las cosas por Alberto. Eso no significa que no sea eficiente, eso no significa que no busque, por supuesto, un buen desarrollo económico, porque todos vivimos en este planeta y este planeta se mueve por el dinero. Y esto que nadie piense que por tener un aspecto más holístico o más de meditación o más de espiritual, dejemos de ganar dinero. No, al revés. Cuanto más dinero ganemos, mejor, porque más huella dejará nuestro mensaje y eso significa que habrá ayudado a más personas, ¿vale? Pero el tema está en entender eso, que yo ya no soy el líder de nada, como antes me hubiese planteado. Yo simplemente soy una persona más que acompaña, que quizá acompaño a miles de personas y eso para otros sería un líder, pero yo me siento uno más de la cadena, un eslabón más visible, que hace que se junten más eslabones en esa cadena, pero no deja de ser de forma horizontal un eslabón más. Totalmente. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Forma parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Aquí encontrarás canales para dialogar con otras familias y obtendrás información y experiencias sobre el autismo y otras neurodivergencias. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar parte de esta red. La salud mental y el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o conoces a alguien que vive en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Puedes marcar desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Ahora me voy a regresar un poco, ¿no? Porque decías algo que yo he entendido muy bien, ¿no? A ver, hablamos de las no etiquetas, ¿no? Hablamos de la asimilación, de la aceptación, del crecimiento, de lo que han venido a aportarnos, del aprendizaje que tenemos y demás, ¿no? Pero tomar esa decisión de exponerte públicamente, a hablar del tema, requiere mucha vulnerabilidad, porque lo Sí. platicábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Por ahí un episodio con un menor de edad, que el simple hecho de que tú y yo estemos haciendo esto nos expone a un juicio y a una calificación de alguien más, ¿no? Desde sus creencias, desde sus principios, desde sus valores. Y yo, por lo menos en mi contexto, yo nunca lo asimilé antes de hacerlo. O sea, yo nunca lo pensé antes de hacerlo. Yo lo hice y después vi lo que estaba sucediendo Las consecuencias. y después dije: "En la madre, ahora trabájalo", ¿no? ¿Tú cómo lo viviste? Y insisto mucho en el rol, ¿no? De como experto en comunicación. Sabías a dónde te estabas metiendo, sabías a lo que ibas a exponerte, aún así lo hiciste, lo cual requiere, creo, pues, mucho coraje, mucho valor, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo transitaste ese momento de decir: "Sí me expongo"? ¿Y cómo manejas esa exposición? Porque te escucho hablar y una parte de mí lo admira profundamente, otra parte de mí dice: "Este güey vive en Lilliput", como digo coloquialmente en México, ¿no? O sea, vive en un mundo de fantasía, ¿no? Porque creo que muchos del activismo social, muchos de los papás, necesitamos ese tipo de herramientas. A ver, es verdad que cuando te expones estás en esa vara, ¿no? En el que gustas o no gustas. Si vives en el hecho de hacer las cosas por lo que piensen los demás, porque te guste lo que digo, entonces ya no estoy viviendo por mí, estoy viviendo para ti. Yo cuando sentí el llamado, porque fue así, ¿no? Yo tuve un momento en el que dije, eh, esto necesito comunicarlo al mundo, porque estaba en una reunión en Nueva York
y veía que lo que yo estaba ejecutando a nivel de mensaje funcionaba muy bien. Y entonces mis propios compañeros de la multinacional me decían, pero tío, ¿cómo puedes hacer que un mensaje que has creado lo entiendan tanto en Argentina como en México, como en Sudáfrica o en Japón? ¿No? Y entonces yo les expliqué, les dije, es que yo lo estoy basando en cómo yo he bajado la estrategia de comunicación para comunicarme con mi hijo, eso los traigo, lo llevo a la empresa. Mm. Y ahí dije, uy, aquí tengo que hacer algo. Porque si yo lo estoy viendo y el resto del mundo no, será porque lo tengo que enseñar. Como sí que algo de comunicación sé, antes, por supuesto, de hacerlo, lo primero que hice fue tener un acuerdo familiar, ¿no? Porque yo sabía que este tipo de exposición pues, nos iba a repercutir también familiarmente, ¿no? Porque eso es también una realidad. Pero tuvimos el coraje por parte de mi mujer y por mí y lo hicimos. Es verdad que a nivel de exposición infantil alguna vez han salido en redes sociales, pero de forma paralela, casi no les pongo, no les exhibo directamente, pero porque ellos todavía no tienen la decisión, ni siquiera mi hija, que son 2 años más, ¿no? Cuando tengan la edad y lo decidan, les acompañaré en lo que decidan, ¿no? Y una vez que ya estás ahí, ante todo yo tengo claro que tengo que llevar este mensaje al mundo y lo voy a llevar siendo yo y siendo auténtico. Y eso me ha llevado a mostrar y ayudar a muchas personas que también tienen otro mensaje, pero que no han sabido llevarlo. Entonces, ese también es otro de mis grandes valores, de lo cual estoy disfrutando a día de hoy, ¿no? Que es soy un gran creador de espacios de comunicación. Suena raro decirlo por mi parte, porque eso de gran no me gusta especialmente, pero es como me ve la gente. Yo tengo programa de radio, de tele, hago eventos, hago un podcast también, invito a la gente a programas a platós. Viven experiencias que les hace sentirse importantes, que dentro de su entorno, de nuevo, no buscamos crear grandes figuras que cambien el mundo como Martin Luther King, ¿no? Ojalá. Pero si tú estás cambiando a tu entorno y tienes las herramientas adecuadas para hacerlo, ya está, ya tienes ese gran paso, ¿no? Y el poder acompañar a tantas personas que son agentes del cambio y que tienen un mensaje, pero que se sienten muy frustrados porque no llegan a las personas de forma adecuada, porque no han practicado. Porque en esto, Gerardo, hay una frase que a mí me encanta, que me la he quedado como para mí, que es que la mejor herramienta para cambiar el mundo es la comunicación. Y si conoces la comunicación como es, que es una herramienta, y por eso me gusta esa frase, porque la herramienta es como todo, cuanto más la practicas, más la entiendes y más consciente eres, mejor lo haces y mejor llegas. Entonces todos podemos tener un mensaje y todos podemos cambiar nuestro entorno y todos podemos ser agentes del cambio. Por eso lo de mi mundo de Lilliput que dices, ¿no? Porque en realidad todos podríamos hacerlo. El problema es que la gran mayoría se quedan en el, bueno, ya lo harán otros. Pues el que se queda en él, ya lo harán otros, se quedarán en el sofá siempre. Pero el que realmente se levanta y dice, es verdad, yo tengo mi mensaje y lo quiero ejecutar, yo les doy los primeros pasos, que es, para ejecutarlo, primero tienes que ser consciente de cuáles son tus herramientas, porque esto es, vale, quieres conducir, pero primero tendrás que saber cómo conducir el coche. Primero te presento el coche, luego te digo que lo enciendes con una llave, luego te digo cómo meter marchas, y luego te digo cómo conducir, ¿no? Por mucho que quieras conducir, si no sabes todo eso, pero es que luego, para conducir, ¿qué necesitas? Practicar antes de sacarte el carné, ¿no? Y una vez que practicas y te sacas el carné, pues ya te pones a conducir y eres libre y puedes llegar a donde te dé la gana. Pues con la comunicación es lo mismo. Primero tienes que conocerla, luego tienes que practicarla y a partir de practicarla, pues ya eres el dueño ya de tu camino. ¿Y existe alguna estructura, una guía comunicativa
me imagino que sí, muchas. pero que consideres tú fundamental para aquellos que quieren hablar de autismo públicamente, como familias, como profesionales, como autistas, incluso como activistas. ¿Cuáles serían así tus 5 pasos de así como, oye, conoce el coche, saca el carnet y practica? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? A ver, yo sin duda, además, para personas que como nosotros hablamos de autismo, el primer punto es conoce al lobo, es decir, conoce bien el autismo. Al menos el autismo con el que tú estás rodeado. Aunque no te hagas un experto de todo el autismo, pero sí, si es tu hijo la persona que es autista o eres tú mismo, conoce a ti, conócete, entiende todo de lo que vas a hablar. A partir de ahí, créate un storytelling, crea un cuento. Las personas antes, bueno, a día de hoy incluso, se nos guía y se nos enseña a través de cuentos, a través de historias. Todo el mundo tiene su propia historia. Lo único que hay que saber contarla, ¿vale? Pues identifica esa historia. Y una vez que ya tienes tu historia, empieza a buscar la forma de practicarla. Porque luego, como toda comunicación, tienes diferentes ángulos, ¿vale? Puede ser un ángulo más inspiracional, de subirte y hacer una charla tipo TEDx. Puede ser un ángulo más formativo y lo que haces es llevar toda esa historia a parte más formativa para congresos. Quizá lo que haces es llevarlo a una charla como la nuestra, a un podcast, pero ojo, es que un podcast no es vengo y hablo. No, mañana justo hago un reto para una comunidad que acabo de crear en School, en el que hago un reto de 4 días para aprender a hablar en un podcast, para entender cómo se puede sacar ese momento wow en un podcast que luego te hace un corte que te lleva a tener tantos miles de visualizaciones y que te ayudan con tu mensaje, ¿no? Todo tiene su aquel. Y a partir de ahí, pues una vez que ya has ensayado todo lo que estás practicando, pues tú ya sabes dónde vibras más. Oye, es que a mí lo que me gusta es hacer esto. Pues una vez que tienes eso, a por ello, empieza a crearte el camino, ¿no? Y no todos los caminos van a ser iguales, cada uno tendremos nuestro punto. Y hay Pero bueno, que factores. si hablas de guías, es verdad que es que no existe una guía como tal de el libro de la comunicación. Sí, existen muchos, pero normalmente están como muy fraccionados, ¿no? Por ejemplo, el método Bravo de Mónica Galán Bravo, que es uno de mis libros de cabecera, a mí me encanta, pero es un método principalmente de oratoria, ¿no? Luego, mira, eh, si lo que te gusta es TEDx, pues tienes Mm, el libro de las buenísimo. charlas TEDx, ¿no? Que yo, el libro de Chris Anderson, pues me lo habré leído como 60 veces, ¿no? Porque cada vez que me leo la página digo, pero esto lo había dicho antes, ¿no? Yo me gusta mucho disfrutar de los libros. Y luego, hombre, si quieres un tema más de comunicación en general, en el que entiendas esas herramientas básicas de la comunicación y cómo llevarlas al público para ser eficiente, pues porque no te voy a decir también el mío, Empresas Autistas, ¿no? Porque Empresas Autistas es justo ese puente en el que te bajo a la comunicación de las personas primero, ¿vale? Que es el método Carlota, para luego llevarlo al método Sergio, que es más de oratoria, ¿no? Entonces, juego un poquito, no profundizo en mucho, pero sí te doy una visión muy general de lo que necesitas entender como comunicador. Totalmente. ¿Y crees que si logramos, yo he sido testigo del crecimiento de muchísimos personas hablando del tema, ¿no? A ver, Iluminemos nace a partir de que se hablaba muy poco del tema. Y a partir de ahí, pues, he sido testigo como más y más, siempre digo, a ver, lo digo muy coloquial, necesitamos más pericos para hacer más ruido, a punto, Por ¿no? supuesto. Pero ¿crees que si logramos que más personas como familias, escuelas, comunidad, activistas, autistas, comuniquen con respeto y conciencia sobre el autismo, cómo imaginas que cambiaría el entorno social para las personas autistas en general y para nosotros como familias? Pues yo creo que sobre todo, sí, déjame que repita de nuevo esa escalera de cómo creamos esa conciencia, ¿no?
Si lo hacemos desde la emoción, emocionamos a las personas, esa emoción abre la puerta a darles más información. En el momento que conocen más y se emocionan por lo que ocurre, empieza la empatía. Una vez que empieza la empatía, empieza a abrirse puertas para entender cosas tan sencillas como que, por ejemplo, un niño en un colegio no puede estar 6 horas sentado en una mesa. O que se entienda, por ejemplo, la hipersensibilidad que tiene una persona como mi hijo, en el que eh, tiene una hipersensibilidad acústica principalmente y él escucha cosas que, bueno, tanto como que un trueno lo escucha 2 segundos o 3 más que yo, antes que yo, ¿vale? Que es una locura. Entonces él de repente me hace, ¿qué es eso? Y a los 3 segundos escucho yo el trueno. Hmm. Pero claro, eso está muy bien, pero también cuando estás en clase y está lloviendo, imagínate el sonido de esas gotas contra un cristal en el que es como unos tambores para él continuos. Entonces, si ya las personas están sensibilizadas, tienen la información adecuada, podrán tomar acción a entender que el día X, que el día está lloviendo, por ejemplo, si le ven más nervioso, lo que ya tendrán herramientas para poder tomar. Entonces, por eso necesitamos seguir comunicando y por eso estamos haciendo este tipo de labor, porque todo el mundo necesita entender la circunstancia individual que tiene cada persona y de esa forma no juzgas desde el principio, simplemente entiendes sus necesidades y ofreces oportunidades y soluciones. Entonces ahí es donde creo que debemos avanzar, en dejar de juzgar y criticar. Eso, a día de hoy, los que somos padres de niños autistas, lo vivimos de forma continua en el colegio a la hora de recogerlo. Porque parece que en lugar de recoger a tu hijo, a veces por comentarios que escuchas parece que estás recogiendo a un extraterrestre, ¿no? Hmm. Y en lugar de eso, dejar de criticar tanto y empezar a entender y comprender y sobre todo respetar. Totalmente. Yo lo digo mucho de que se trata de integrar perspectivas, no de defender narrativas, ¿no? Que es totalmente distinto. Pero Ahora, ese es el punto, Gerardo. No es defender mi mundo, que eso es algo también de lo que hablábamos al principio. No es defender el autismo por el autismo. Es defender y mostrar e integrar que todos sumamos y que nadie resta. Seamos como seamos. Y que lo que tú hoy ves como una barrera que está restando, si la comprendes bien, le puedes dar la vuelta y te va a sumar. Pero si te quedas en la barrera y te quedas en la crítica, siempre te va a restar, porque es un muro. Lo que pasa es que ese muro se puede mirar desde otro lado. Y ese camino de mirarlo al otro lado es lo que hace la gente que ya ha conseguido integrar toda esta información y darse cuenta de que hay un muro más allá. Hay un mundo más allá del muro. Pero todavía estamos mostrándolo. totalmente. ¿Y qué mensaje le darías a otros padres que están recibiendo un diagnóstico de sus hijos? El primero es que no están solos. Porque cuando recibimos nuestros diagnósticos pensamos que esto solo nos ocurre a nosotros, ¿no? Es como, madre mía, no, somos millones de personas que tenemos esa misma circunstancia y nos podemos apoyar. Y que muchas veces hablar entre nosotros también es muy sanador porque no tienes que justificar muchos puntos. Porque tú ya sabes lo que está ocurriendo y por tanto lo cuentas y lo expresas desde esa relación en el que se puede explicar todo. Y si no, y entonces ese es un punto. Y el segundo, y en esto voy a ser de nuevo un poco crítico, es que aunque tu hijo sea o no autista, no deja de ser tu hijo, pero no es el hijo de los demás. ¿Y a qué me refiero? A que no todo el mundo tiene que parar por ti. No todo el mundo, no todo tiene que ocurrir o cambiar para ti. No, tú tendrás que seguir ejecutando y cambiando tu propio entorno, pero también acepta que
tus problemas no van a ser el punto principal del resto, porque el resto también tiene sus propios problemas, ¿no? Y entonces eso lo veo en muchas asociaciones, por ejemplo, ¿no? En el que parece que no es que como nosotros somos autistas o nuestros hijos son autistas, necesitamos tal, tal. Dices, ya, ¿y te has dado cuenta que quizá además de niños autistas también hay niños en silla de ruedas? ¿O hay niños que tienen otro tipo de necesidad? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que cambiar el mundo solo por tu hijo? No, tendremos que cambiar el mundo para todos. Y entonces tendremos que llegar al acuerdo para que ese mundo sea lo más adecuado para todos. ¿Qué significa para ti la palabra inclusión? Para mí la palabra inclusión es una barrera todavía. A mí me gustaría que fuese respeto, eso sin duda, pero es el primer paso de una escalera. Yo veo el final de ese túnel, es una escalera que vamos ascendiendo y en los primeros pasos son los de la inclusión. Pero yo espero que avancemos para que esa inclusión sea historia. Totalmente. Ya aquí me podría yo volcar y hacerte el infodumping mío de mi opinión, pero este programa no se trata de mí, se trata de ti, ¿no? Bueno, pero ya te vendrás tú a la otra mirada y me Eso contarás todo el tuyo. me encanta la idea, ¿no? Claro, te ¿Qué, tienes que venir qué? a la otra mirada, que te estoy creando un nuevo podcast que está funcionando muy, muy bien, así que espero que te Me vengas. encanta, me encanta, me encanta. Oye, eh, a ver, te hacía la pregunta de inclusión porque yo lo tengo muy, a ver, muy entendido a mi propio principio, ¿no? Pero es encontrarnos en medio, ¿no? O sea, punto, ¿no? En donde sí veo por mí, pero también veo por ti, lo decías tú mejor que yo hace rato, somos uno y demás, ¿no? Pero ¿consideras que los profesionales en España escuchan las necesidades de las familias y realmente escuchan? No, y eso es un no en mayúsculas, porque ni siquiera en eso no voy a poner culpables tampoco, ¿eh? O sea, déjame ser absolutamente claro. Creo que la estructura, como está creada, inhabilita la escucha por el ratio simplemente que hay de niños, ¿no? En el que una aula tiene 28 niños, en el que una o dos personas puede ser autista, pero también puede haber dos o tres niños que ni siquiera hablen español porque acaban de llegar a España de Marruecos o de cualquier otro país. Además, tenemos una niña o dos niños de altas capacidades. Además, tenemos otra niña que es TDAH. Además, tenemos una niña que es súper tímida y que nunca sabemos lo que le pasa, pero como no molesta, entonces Ahí no está. pasa nada. Ahí está. Y nadie mira por ella, porque como no molesta y no hace ruido, pues sigue pasando la cosa. Entonces, la estructura actual a nivel educativo, a nivel de leyes, incluso a nivel de gobiernos, se abren y se ponen muchas medallas cuando hablan de inclusión, de todo esto, pero se quedan palabras. Y hay muchos millones invertidos, pero no son los suficientes porque no están bien dirigidos. Tú puedes tener millones de euros que si no vas a la base, a ofrecer profesionales que acompañen. O sea, esos profesores que tienen a 28 alumnos, cada uno de su padre y de su madre, no necesitan tener un PT, una L y un TIS o un técnico de integración social, tres personas para todo un colegio. No, necesitan casi tener a tres personas por aula para poder realmente dar un Una servicio educación de real, calidad. para poder entender a los niños, poder entender a esos adolescentes y poderles ofrecer realmente soluciones a quienes son, ¿no? Y luego, sin duda, también si mantenemos los niveles de lo que se considera educación, cuando estamos hablando de que se mantiene una educación del siglo XIX en un siglo XXI en el que la información ya está a golpe de clic hablando con ChatGPT, pues la verdad es que no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces necesitamos una revolución importante y yo espero que algún día se dé, porque necesitamos sanar todo esto a nivel social, ¿eh? A ver Totalmente cómo de llega. acuerdo contigo. Ahora, en España, yo creo que hay muchísimos desafíos en el mundo respecto a los modelos educativos, lo decías ahora mismo tú, ¿no? Pero, ¿cómo ves el panorama o cómo ves el entorno laboral para las personas autistas, para
personas con discapacidad incluso. Pues el 84%, según Autismo España, de los adultos autistas están sin trabajo. Y eso es una pérdida de talento absoluto. Pero de nuevo, ¿por qué tenemos esa pérdida de talento? Porque solo estamos mirando la etiqueta autista. Y eso crea miedo, eso crea incertidumbre y como en una empresa ante todo se miran los números, cualquier número que pueda estar tambaleando por un miedo, te cargas el miedo para mantener el número. Eso es empresa, o sea, eso es una realidad. La única forma que podemos mostrar es poniendo a personas realmente desde su propio talento. Mira, el otro día, en el último evento que hice hace un par de semanas, la persona que fue jefa de sala es una persona con discapacidad, se llama Elena. Vale, si tú te quedas en la etiqueta, pues ves una persona con discapacidad, con algún tipo de dificultad a la hora de hablar, incluso a la hora de moverse, y quizá te quedas ahí. Yo en la primera entrevista, lo primero que vi cuando la conocí fue que tenía una visión absoluta del detalle, porque dentro de sus necesidades, ella necesita tener seguridad en el detalle. ¿Y qué ocurre? Que le dije, necesito una persona como tú, porque tú en una sala, cuando va entrando cualquier persona, para mí lo más importante en un evento es dar la bienvenida a la persona y en función de tus propias necesidades antes de entrar, decirle, oye, pues tú te vas a sentar en esta zona, tú quizá te sientas en otra porque por tus propias necesidades quizá auditivas, pues necesitas que estés un poquito más adelante o un poquito más atrás. Todos esos detalles que el 80 o 90% de las personas seguramente ni se darían cuenta, porque lo que harían es siéntate lo antes posible y que se llene la sala. Esos detalles Elena sí los tenía y se fijaba y veía si una persona quizá tenía dificultades al andar y entonces le ofrecía un pasillo. Pequeños detalles, que es Que lo hacen que toda la hace diferencia. toda la diferencia. Y esos detalles es lo que necesitamos en las empresas. Una persona autista puede tener, sí, al final da igual, autista o no autista, todos tenemos grandes talentos, todos. Todos hemos nacido y hemos venido a este mundo porque tenemos un talento y algo que desarrollar. Si no, no estaríamos aquí encarnados en este momento, ¿no? Si no lo desarrollamos, nos iremos de esta vida vacíos. Pero tenemos la oportunidad de ofrecer ese talento. Y hay personas maravillosas que, aunque haya un 80% de personas actualmente en ese desempleo, si se rasca, se encuentra. Y si se le ofrece, además, si tiene que ver con ese interés profundo que tenga, va a ser el mejor. Entonces, estamos desperdiciando tantísimo talento. El que lo tenga y el que haga una empresa con personas que realmente disfruten de su talento, será una empresa multimillonaria. Yo estoy de camino, ¿eh? Dedíquese a lo que se dedique. Yo estoy en camino. Yo es uno de mis objetivos en mi vida, crear esa empresa en el que las personas vivan desde su talento y no desde su etiqueta. Pero todo llegará. Tarde o temprano. Me No me regreso un pongo poco fechas. a tu experiencia como padre, ¿no? La elocuencia que tienes al hablar, la seguridad con la que transmites, el mensaje y demás. Pero, ¿cuál sería? Yo creo mucho, ¿no? Los papás necesitamos herramientas socioemocionales, necesitamos estar bien nosotros para poder estar bien con nuestros hijos, ¿no? Me comentabas hace rato el canal de meditación que tienes, que yo ya me suscribí, invito ahí a quien le interese que se suscriba. @respira universo. Pero, ¿qué tipo de herramientas has desarrollado para tener la perspectiva de la vida que tienes hoy? Que creo que no solo ha tenido un impacto positivo en tu familia, en ti, sino en tu entorno y a nivel profesional. Yo es que he crecido mucho desde mi diagnóstico y desde mi semáforo en rojo. Mi semáforo en rojo me llevó a tocar fondo, pero una vez que estás abajo, lo único que puedes hacer es seguir para arriba. Y eso es lo que me pasó, tanto como que, bueno, perdí hasta mi identidad, ¿no? Dejé de ser ese director de comunicación en blanco y negro. No sabía dónde estaba en determinados momentos.
Y el camino me ha llevado a donde estoy, sobre todo por 2 puntos. Por un lado, por empezar a creer en mí Mm. y a sentirme a mí y a escucharme a mí primero, porque eso es algo que me ha costado mucho entender. Yo antes tomaba las decisiones, uno, porque tú me lo decías, o dos, porque es lo que esperabas de mí. Y esas decisiones quizá no las hubiese tomado yo, pero como lo que quería es que me quisieses, lo que quería es que me aceptases, ¿no? Ese momento de sentirme aceptado, pues tomaba ese tipo de decisiones. A día de hoy ya eso no lo hago. Yo tomo las decisiones desde donde lo siento, desde donde vibro. Eso suena muy hierbas, ¿no? Eso de si vibras o no, pero en realidad lo digo porque para mí es una realidad. Yo si vibro algo, lo hago. Y si no, no lo voy a hacer. Aunque me digan, estás loco, esto es la oportunidad de tu vida. Si hay algo dentro de mí que empieza aquí en el estómago y me está diciendo no, no lo hago, aunque quizá es la mejor oportunidad, pero ya el tiempo me lo dirá, ¿no? Entonces, el haberme escuchado y el haberme sentido, para mí es un punto importante, que eso es lo que también, para escucharme, medito de forma diaria. Y como he aprendido ese hábito de meditar y de escucharme, pues, ¿qué ocurría? Que como intentaba buscar meditaciones online que me ayudasen y no las encontraba, pues decidí crear mis Créate la propias tuya. meditaciones. Y el canal surgió así. Dije, yo voy a empezar a crear, me voy a grabar a mí para escucharme a mí, porque si me escucho yo, por lo menos me estoy escuchando a mí mismo, ¿no? Y voy a ver si Wow. saco lo mejor para mí. Y lo bueno ha sido que me ayudo a mí mismo, pero ayudo también a miles de personas. Pues bienvenido sea, es un verdadero regalo todo lo que ocurre en esa comunidad. Es un regalazo del cual estoy absolutamente agradecido. Pero el otro punto, Gerardo, es saber que no estoy solo y que no lo voy a hacer solo. Porque ese también, antes al Alberto del ego, el Alberto del superhombre, ¿no? Sí pensaba que lo podía hacer todo. Y me he dado cuenta que no. Yo sé de lo que sé, yo sé de comunicación, pero no tengo ni idea de comportamiento humano, no tengo ni idea de desbloqueos, no tengo ni idea de temas holísticos, no tengo ni idea de nada que no sea de lo que yo soy o de cuál es mi talento, que es lo que estás viendo, es poder comunicar y llegar, ¿no? Y saber que no sé nada me ayuda a estar rodeado de personas que me complementan. Y aprender. Y aprender, pero no para hacerlo yo, sino para entender que es que su labor está en acompañarme también a mí. Y qué bonito es pagar a un mentor, pagar a una persona que te apoya. Cuando ves ese pago desde ese compromiso, se crea una abundancia tan maravillosa entre esa persona y tú, que luego tú lo recibes por otro lado. Yo he dejado yo a día de hoy, ahora, cuando cualquier cosa que pague, antes yo pagaba diciendo, mierda, menos 10 Ay. euros, ¿no? Voy a comprar el pan, tengo menos 1 euro en la cuenta. Ahora no. Ahora lo veo como lo que bajes para subir, porque todo lo que invierta es para devolver. Y cuanto antes veas que el dinero es así, mayor abundancia llega. Si vives en la escasez y en el fango de no, me lo quedo yo y tal, y no me lo gasto por eso, ¿qué te va a devolver? Pues escasez, porque estás viviendo en eso. Tengo 5 y no me lo gasto porque es para mí. Ahora lo vivo vale, tengo 5, voy a llegar a tener todo lo que pueda para vivir, para que no me falte, o sea, no voy a gastar de más, por supuesto, pero voy a invertir en personas que me van a complementar. Y el otro día hice una terapia, por ejemplo, con una persona que se llama Sergio Goula, que me ha hecho 3 sesiones, no, 4 exactamente, que me han cambiado la vida. Para empezar, porque me ha quitado, por ejemplo, unos nervios que yo tenía en el estómago, porque yo soy bueno, no estoy diagnosticado fielmente, pero sí es verdad que si miro todo lo que significa ser TDAH, yo podría estar en un 90% de similitud, ¿vale? Y eso me llevaba a tener una ansiedad continua en el estómago por las mañanas mientras me hago el check de las cosas que voy a hacer. Y gracias a esas terapias me las he quitado. ¿Tú sabes lo bonito que es vivir sin ansiedad? Lo liberador que debe de ser. O sea, y me ha costado 46 años vivirlo, pero ahora lo estoy viviendo. Llevo un mes sin tener esos nervios
y te puedo asegurar que es una de las mejores experiencias de mi vida. Pero yo solo no lo hubiese hecho, en 46 años no lo he hecho. Pues bendecido el poder haber pagado a una persona para que me ayude. Y es donde, para acercarnos al final, Alberto, yo lo platicábamos desde el día uno que nos conocimos en un Zoom, ¿no? O sea, muchas similitudes que encontramos, ¿no? Yo te escucho hablar y no sé, de tiempo acá, yo me he dado cuenta y a lo mejor este episodio, creo que de lo que menos hablamos es de autismo, ¿no? Mm. Que tiene todo que ver y es que a la vez no tiene nada que ver. Tú lo dijiste, yo hoy entiendo que todo esto al final pues, quizá no tiene nada que ver con el autismo y tiene todo que ver en cómo nos relacionamos las personas, a partir de la empatía, a partir de la comprensión, a partir del respeto, ¿no? Así Pero, es. ¿qué esperarías que este episodio logre en términos de conciencia, de empatía, de enacción? ¿Qué significa para ti dejar una huella con este mensaje, pues desde tu experiencia personal y profesional también? Mira, yo me había marcado ese objetivo, porque yo trabajo profesionalmente en los podcasts. Y para mí, cuando trabajas un podcast, tienes que intentar dejar un post-it en la cabeza de alguien. Mm, Y un post-it es una idea, ¿vale? Y a partir de ahí, luego dos post-its secundarios. Y yo desde que supe que iba a tener esta conversación contigo, y además ya se lo he dicho a tu equipo, para mí era una de mis objetivos desde el principio, porque desde que te conocí dije, tengo a un hermano en México que no he conocido en persona, pero que en la vida es como copy-paste en muchos puntos, ¿no? Entonces es como, yo tengo que estar con Gerardo. Y el principal POSIT es que la comunicación cambia vidas y cambia entornos. Por tanto, trabajemos la comunicación. Para mí ese es el POSIT que espero que la gente se haya llevado de esta conversación. Y luego dos POSIT secundarios. Una vez que te comunicas mejor, empiezas a ver a las personas y no las etiquetas. Y a partir de ahí llegamos al tercer POSIT. Es cuando te comunicas mejor y empiezas a ver a las personas, empezamos a crear mejores entornos y ahí empieza la revolución de la nueva era, en el que las personas podemos crear nuestro propio entorno. Y no desde la crítica, sino desde el amor. Esos son los tres posits que seguramente durante esta hora he estado repitiendo casi de forma continua desde diferentes ángulos. Esos son los tres. Y el que haga análisis de la entrevista se dará cuenta. me encanta. Oye, ¿y quién han sido tus mayores inspiraciones en la vida, en el ámbito personal o laboral y por qué? Wow, la verdad que para mí mi padre es un ejemplo continuo de resiliencia, de escucha, de una persona a la que se pone el mundo por montera, ¿no? A pesar de sus miedos y a pesar de sus limitaciones y a pesar de todo, a mí mi padre es uno de mis ídolos, ¿no? Y luego, es que lo bueno es que tengo en casa una trilogía maravillosa, ¿no? Porque tengo a mi mujer, que es la persona que me acompaña y me enseña el camino muchas veces, porque yo dentro de mi pasión y de mi energía a veces me puedo desviar, ¿no? Entonces ella me sabe guiar perfectamente y es la cordura. Y luego tengo mis dos grandes maestros, porque Carlota es un alma social, inteligencia emocional con patas, absoluta, y luego tengo Sergio, que es rigidez, es un nivel de inteligencia de conciencia también y espacial que a mí me deja loco, pero que cada uno somos como unas piezas que engranamos bien. Y eso es donde me fijo diariamente. Y te podría decir grandes figuras, ¿no? Yo qué sé, Carl Jung, que a mí me encanta, o X. Es que en realidad las grandes figuras solamente son ese espejo pequeñito de quién eres tú. Mm, Entonces prefiero mirar a los héroes que tengo alrededor, que son a los que veo todos los días, porque son de los que realmente me inspiro y crezco, que son mi mujer y mis dos hijos. wow. Y si tuvieras la oportunidad de platicar con algún personaje famoso que tuviera
que ver, digamos, con el autismo, ya sea autista, ya sea algún profesional, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Me hicieron esta pregunta y me costó contestarla, la verdad, porque dentro del mundo del autismo, la verdad es que hay grandes figuras. Es que luego yo soy muy malo para los nombres, Gerardo. Soy malísimo, pero malísimo. Y entonces se me olvidan. Y entonces digo, bueno, pues parezco, pero porque se me van los nombres. Pero hay una persona que para mí es mucha, que me ha enseñado una sensibilidad especial, sobre todo hacia el entorno, que acaba de morir hace unos meses, que es Jane Goodman. Mm, Y para mí Jane me ha mostrado cómo la comunicación con un primate, cómo la comunicación con los monos puede ser absolutamente maravillosa entre especies, ¿no? Entonces, si ella consiguió crear un mundo tan maravilloso entendiendo a seres de diferentes especies, ¿por qué nosotros, que somos supuestamente la especie única en la que nos relacionamos, por qué nos cuesta tanto entendernos? Porque mm. solamente vemos bloqueos donde hay diferencias, en lugar de entender que esas diferencias son la pieza perfecta para nuestro mosaico, ¿no? Entonces, le preguntaría eso: ¿cómo trabajaste la comunicación entre especies para llevártela a la nuestra? Me hubiese encantado preguntarle eso. Uf, ya me dejaste con la curiosidad a mí también. Ah, Alberto, yo estoy agradecidísimo con esta conversación. Me podría seguir durante horas, porque creo que hay algo, por lo menos que yo me llevo mucho aquí, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Que yo creo que al buscar transformar tu entorno y a ti mismo y desarrollar estas herramientas y compartirlas, pues creo que es donde empato mucho contigo en que quizá eso es lo que nos hace ser mejores, ¿no? Y sin el quizá, eso es lo que nos hace ser mejores. sí, lo creo. Creo que, no sé si la palabra es mejor, pero sí hacia nuestra mejor versión, ¿no? Al final estamos en ese camino de entendernos y conocernos cada día más. Hmm, Y eso significa que cada día estamos mejor a lo que realmente hemos venido, a ese acuerdo del alma, ¿no? Entonces, si entendemos bien quiénes somos y para qué estamos, esa famosa pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos venido? Esa respuesta en realidad la tenemos. Lo que pasa es que no la escuchamos. Cuando la entiendes y la escuchas, lo bueno es que además la vida hace que todo se ponga en el sitio correcto, en el momento adecuado. Y empiezas a fluir como un barco que lo pones en el agua, ¿no? Cuando tú no te escuchas y cuando tú no estás en ese lugar, parece que nadas a contracorriente continuamente. Y lo único que haces es agotarte y agotarte y agotarte. Y una vez que estás agotado, te ahogas. déjame tomarme unos minutos para ponerte un poquito de pushback en eso que acabas de decir, esperando que ser de utilidad para quien nos vaya a escuchar, pero ¿cómo llegas a ese entendimiento? O sea, porque te podría poner todos los pretextos del mundo para no comprenderte, para no entenderlo, o por ponerme a la defensiva respecto a mi propia circunstancia de vida, ¿no? Desde un, ay, sí, qué bonito que lo ves así, desde el lugar que quieras, ¿no? ¿Cómo llegas? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Un libro, dos libros? Para abrir esa puerta o esa ventana de curiosidad de alguien que le permita tener mejores herramientas para no ver esas barreras y para ver esas oportunidades que están en las mismas barreras. Es tan sencillo como darte cuenta que la barrera está puesta para que tú crezcas. Porque todo lo que ocurre en tu vida, por muy malo que sea, es para sacar tu mejor versión. Porque ese jefe que te ha hecho la vida imposible está ahí puesto porque nuestro desarrollo salimos de ahí. Nuestro crecimiento sale de tener retos. Nadie crece en un lugar en el que no tiene retos. Entonces, por muy malo que sea tu circunstancia actual, cuando te das cuenta que en realidad está para tu mejor bien, y cuanto antes lo entiendes,
antes empiezas a ser consciente de ello. Y antes empiezas a entender todo lo que está alrededor y a escuchar y a ver señales diferentes que hasta ese momento no habías visto, porque solamente te habías quedado en el fango. Porque al final es que a nivel de libros quizá puede ser algo más como más metafísico o más holístico y quizá tampoco llega, pero somos energía. Yo no voy a hacer tampoco ahora una clase magistral, pero somos energía. Eso está científicamente demostrado. Si nos vamos al mínimo de los mínimos de los mínimos de lo que estamos formados, un átomo que tiene un neutrón, un protón y ya está, está ahí en movimiento continuo, ¿no? Y ese movimiento es lo que hace que se empiece a formar los órganos, los tejidos, el cuerpo, todo lo que vemos, ¿no? Si somos energía y estamos en continuo movimiento, tenemos que entender que esa energía está vibrando. Y por tanto, si nos quedamos en la queja y en esto es una mierda y qué malo, esa vibración es muy baja. Es como si estuviésemos en arenas movedizas. Y cuanto más te quedes ahí, pues más difícil te va a ser salir de ahí. Porque además es una energía muy pegajosa. Es como si estuviésemos alrededor de barro, en el que todo lo que ocurre nos manchamos y manchamos a los demás porque hay mucho barro alrededor. Sin embargo, cuando empiezas a trabajar esto con personas que saben, no soy yo me acompaño de esas personas que saben y, por ejemplo, entiendo el diseño humano, o entiendo incluso aspectos de astrología para entender un poco cuáles son las energías que están ocurriendo y por qué a todos nos está haciendo sentir algo diferente y estamos todos como alineados. Ahí te das cuenta de que no dejamos de ser solo una partícula dentro del universo, ¿no? Y a partir de ahí te quitas el ego, te quitas ese rollo y te das cuenta de que hay mucho más. Y empiezas a tener otra energía que ya es más limpia y que ya no solamente no te ensucia tanto, sino que encima limpias a los demás también, ¿no? Entonces, no sé si se ha entendido, pero bueno, es o jugar en el barro o jugar en el agua. Así de simple. Alberto, millones de gracias. Para quien te pueda contactar, tus redes sociales, Alberto F. Parrón, ¿no? Alberto F. Parrón en todos los lados. @Alberto F. Parrón y ahí me encuentran en LinkedIn, en Substract para la newsletter, que esa es donde más me vas a conocer. O si incluso te apetece conocer un poquito más de las meditaciones Respira Universo o la Academia de Comunicación que tengo en School, que además lo doy todo gratis, porque creo que todos tenemos que aprender por lo menos las herramientas de la comunicación y cuando hablamos de comunicación y de formación, no lo cobro porque es como mi destino al mundo, pues se llama autoridad indiscutible. Entonces te metes en School y buscas autoridad indiscutible y ahí lo tienes. Pero bueno, si no lo encuentras, pues me escribes en Alberto F. Parrón y lo encontrarás rápido. Perfecto. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer.